León Esta Bolsa General conferencia Asesores, docente de máster en finanzas en EFI Business School, director del programa superior en bolsa de EFI Business School y un gran gurú internacional en el mercado bursátil. Tanto es así que una vez que hemos publicado el webinar en el que participa David Galán, pues las inscripciones han sido brutales, bueno, se han triplicado el aforo y la verdad que ha sido un impacto brutal. Muchas gracias, David, por colaborar con la escuela una vez más y bueno, tampoco te quiero robar mucho tiempo y darte paso. Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría que me confirmáis que se escucha bien el audio, que podéis ver también la pantalla, que todo funciona como es habitual perfectamente. Vale, veo que me decís que todo correcto, que todo perfecto. Bueno, pues gracias Inés por la presentación. Es una conferencia que organiza la F Business School, la principal escuela de negocios en Galicia, donde tengo el honor de ser docente desde hace una década. Anteriormente también me había formado en dicha escuela, en Coruña, realizando un posgrado en productos financieros derivados por bolsas y mercados españoles, y muy orgulloso de formar parte del equipo docente desde hace ya pues, algo más de una década. Estamos en un seminario especial. Bueno, agradeceros que lo que decía Inés, ¿no? Que habéis pues una vez más reventado el aforo. Ha habido gente que se ha quedado fuera, que no ha podido acceder, pero se está grabando, así que se subirá pues en próximos días al canal YouTube David Galán. Y bueno, pues ya sabéis que soy David Galán, director de Bolsa General desde el año 2007, líderes en formación de inversores y análisis bursátil, premio Rankia a la mejor escuela para formarse en bolsa y trading por parte de la mayor comunidad de inversores de España y Latinoamérica, premio Rankia por votación de alumnos que eligieron que nuestro curso online es el mejor que hay en lengua hispana, así que muy agradecido y vamos allá. Hoy traigo, creo que una conferencia interesante sobre la situación bursátil, financiera, con todo esto, esta crisis pandémica del COVID-19. Y, por cierto, al que no le funcione bien cualquier cosa, que salga y vuelva a entrar, porque todo funciona perfectamente, pero suele haber siempre algún inversor de los cientos que os conectáis que puede tener algún problema particular en su ordenador o en su PC y muchas veces se soluciona saliendo y volviendo a entrar, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar ya. Traigo algunas diapositivas de presentación que quería compartir con vosotros y luego a mayores pues ya veremos oportunidades de inversión en el mercado, ¿vale? Iremos a especificar o seleccionar algunas posibles acciones que lo hacen bien, cuál es la situación del mercado, etcétera, etcétera. Y dejaré también en los últimos 10 minutos, no pasa nada si hoy tengo que estar un poquito más y alargamos un poco la conferencia, para vuestras dudas, ¿vale? En la última parte pues dejaré algún tiempo para vuestras preguntas. Así que bueno, voy a comenzar ya. Traigo una infografía con las previsiones del FMI, el Fondo Monetario Internacional, para que nos demos cuenta de la magnitud de la crisis que tenemos encima, ¿no? Estas son las previsiones del FMI y vemos obviamente pues las consecuencias de la pandemia, ¿no? El daño que va a hacer en la economía, que está haciendo y que va a hacer. Bueno, aquí veis, por ejemplo, para 2020 las proyecciones del FMI, pues nos sale Estados Unidos una contracción del PIB del 5,9, la eurozona un menos 7,5, Alemania contracción del PIB de un 7, Francia de un 7,2 y los países más castigados de la zona euro, entre que la pandemia nos ha castigado más y que son países muy turísticos, además de que tienen problemas estructurales, de que no han hecho los deberes en un ciclo de crecimiento muy fuerte, no han hecho los deberes para ajustar los presupuestos y bajar la deuda. Prácticamente, bueno, la deuda ha aumentado y se ha ajustado muy poquito la deuda sobre el PIB, ¿no? El porcentaje de deuda sobre el PIB. Bueno, para Italia da un escenario catastrófico, ¿no? De caída del PIB del 9,1 y en España de un 8%. Como veis, es muy superior al resto de la zona euro y muy superior al resto del mundo. Por ejemplo, para China da un crecimiento para este año del 1,2. Obviamente, es mucho menos que el año anterior, que fue un crecimiento del 6. China se viene desacelerando desde hace años, pero se va desacelerando de manera bastante suave. Fijaos que eso sí da una recuperación para el 2021 brutal para China del 9,2. Digamos que China puede ser uno de los grandes beneficiados, por un lado porque le va a afectar menos la crisis del COVID-19, el decrecimiento del PIB de este año,
y va a salir con mucha robustez, con mucho crecimiento para el año que viene, como en general estima el FMI para la zona de países emergentes. Así que, bueno, pues en cambio para Italia y España, fijaos que en 2021 no recuperarían nada más que una mitad, una parte de lo que caiga el PIB este año. Un 4,3% de crecimiento para España y un 4,8% de crecimiento para Italia en 2021. Esto tiene consecuencia en lo que estamos viendo en bolsa. Voy a ir intentando intercalar para que se entienda cómo voy a trasladaros que al final la bolsa no está desconectada al mundo real, sino que al final la bolsa lo que descuenta son expectativas de futuro y siempre hay un paralelismo a largo plazo entre el comportamiento de los mercados y la situación económica y financiera tanto de los países como de las empresas. Entonces, lo que podemos ver, y este gráfico es creo que muy aleccionador, esta es una diferencia entre la situación del IBEX 35 y el DAX alemán. Los dos vienen con dividendos incluidos desde febrero, que es cuando, bueno, pues se da a conocer un poco la pandemia, aunque probablemente estaba ya con nosotros en ese momento, y en China, pues ya sabéis que fue a finales del año pasado, ¿no? Aunque tardaron meses en publicarlo, ¿no? En avisar y en alertar a la OMS. Entonces, lo que tenemos aquí es una caída muy violenta, caída tremenda, la que hemos visto en la bolsa en febrero-marzo. Ahora veremos la magnitud de la caída de forma histórica, comparándolo con otras caídas. Y cómo a partir de marzo pues ha habido una recuperación muy tímida, pero muy tímida en el caso del IBEX, que está mostrando una debilidad estructural alarmante, siendo el peor índice de Europa, y el DAX, que es lo que veis en verde, que como veis tampoco ha recuperado toda la caída, de hecho ha recuperado una parte solo de la caída, pero se está diferenciando y distanciando mucho ya de la bolsa española en la recuperación. La diferencia porcentual es muy importante. Si vemos la diferencia desde el 2009, porque alguno pensará, David, este diferencial viene de ahora. No, yo llevo muchos años, y en Bolsa General llevamos 10 años alertando de qué bolsas están fuertes, qué bolsas están débiles y destacando al IBEX como una de las bolsas más débiles del mundo, en contraposición a la bolsa americana, que es de las bolsas más fuertes del mundo. Además de ser la bolsa principal, la más grande, en torno a un 60% del peso respecto a la renta variable mundial. Además, es una de las bolsas más fuertes del mundo. Fijaos que en la comparativa, pero ahora a nivel anual desde el año 2008, es terrorífica. Lo verde, obviamente, es el SP500, es la bolsa americana. Lo azul es la bolsa española. Nosotros llevamos 10 años recomendando bolsa americana respecto a la española. Es verdad que en España, y es un sesgo doméstico muy habitual, de tener cierta cerrazón o querer invertir solo en la zona que tú conoces, ¿no? Entonces el inversor que no sabe de bolsa normalmente se siente más seguro invirtiendo en aquello que le suena, que conoce de lejos, ¿no? Y entonces acaba invirtiendo en Santander, Telefónica. Es un error brutal, pero es lo que suele ocurrir. Nosotros llevamos muchos años haciendo pedagogía y muchos de los que estáis en la sala nos conocéis desde hace ya muchos años, haciendo pedagogía de que no es que en España no haya buenas empresas, que las hay, aunque pocas, pero en Estados Unidos hay muchas más y es más fácil encontrar oportunidades de inversión en empresas excelentes y en tendencia alcista y muy fuertes en bolsa americana respecto a bolsa europea. Y este gráfico creo que es pues muy llamativo. Estamos hablando de que la paliza que le está metiendo el SP500 al IBEX es descomunal en los últimos 10 años y se ha acentuado mucho más con la crisis del COVID. Fijaos que también cayó la bolsa americana, pero ya ha recuperado muy buena parte de la caída. De hecho, el Nasdaq, la tecnología, está todavía mejor que el SP. El Nasdaq 100 ya estaría por aquí, recuperando ya prácticamente toda la caída. Y el SP ya gran parte de la caída. De hecho, ha superado el nivel que para los analistas técnicos consideramos importante, que es el 61,8 de la caída. Sin embargo, el IBEX cayó vertical, cayó mucho más que la bolsa americana, sobre todo más que el Nasdaq. El Dow Jones también cayó mucho, luego hablaremos de eso. Pero ahora la recuperación es lo realmente triste, ¿no? Realmente es una imagen penosa, dan casi ganas de llorar ver el comportamiento relativo de la bolsa española respecto a las bolsas más fuertes del mundo, ¿no? Fijaos aquí como la bolsa española apenas se ha despegado de los mínimos de marzo y apenas ha recuperado respecto a la caída violenta previa. Entonces, tengamos en cuenta que ahora mismo el mercado lo que está
descontando ese escenario que os acabo de enseñar del FMI, es decir, que España va a crecer menos, que España tiene empresas menos innovadoras o menos preparadas para lo que viene, o más, con empresas más cíclicas, mucho banco, telefónica y poca tecnología y pocos sectores que se pueden aprovechar o que se vean menos perjudicados por la crisis que vamos a o estamos viviendo ya y vamos a vivir. Y eso pues está provocando este diferencial. Yo diría que hay 3 factores para este diferencial histórico, brutal, del que se habla creo que muy poco, creo que es la clave. Hay gente que habla de la bolsa a nivel como si fuera algo homogéneo. No, las bolsas están así, las bolsas están asá. No, creo que hay que hacer esa diferencia entre índices porque nada tiene que ver el comportamiento del Nasdaq 100 durante estos 11 años con el comportamiento del IBEX 35 o del MIB italiano, que tiene problemas muy similares a España en todos los sentidos. Yo creo que los 3 factores que están perjudicando a estas 2 bolsas son, por un lado, cierta inestabilidad política, aunque Italia viene conviviendo con la inestabilidad política décadas, la crisis de la pandemia, crisis sanitaria que ha afectado más a estos 2 países respecto a otros y además son países muy turísticos, por lo que la crisis les afecta más, y luego el componente sectorial de los índices. Es decir, no sé si todos sabéis cómo se forma un índice, pero no todas las acciones tienen el mismo peso. Un índice lo que intenta representar un poco la economía de un país, de las principales empresas. El IBEX son 35 acciones y entonces eligen, hay un comité que va eligiendo las de mayor capitalización bursátil y luego no todas tienen el mismo peso, ¿no? ¿Cuáles son las que tienen más peso en bolsa española? Pues Inditex, Santander, Telefónica, BBVA, Iberdrola, Repsol. Bueno, pues de las empresas que más pesan en la bolsa española, hay además mucho sector turístico, Amadeus, Meliá Hotels, Aena. Bueno, pues ese tipo de sectores no está fuerte, lo está pasando mal. Yo diría que hay que hacer una diferenciación muy importante entre las empresas online que pueden vivir y vender a través de Internet y las empresas offline que necesitan el contacto físico, ¿no? Cuando uno, y además diferenciar entre acciones cíclicas y empresas no cíclicas. La bolsa española tiene bastante empresas cíclicas y no es la parte del mercado que se está viendo ahora más beneficiada. Espero que no piense todo el mundo que estamos en un momento de bolsa malísimo, porque el Nasdaq 100 está casi en máximos de toda la historia, pero el Nasdaq 100 es tecnología. Hace mes y medio, prácticamente mínimos del mercado, para que os hagáis una idea, poniendo el gráfico del Nasdaq 100, para que entendáis cuándo más o menos fue la entrevista, aquí me entrevistaron en televisión española y me preguntaron sobre la situación del mercado. Claro, estábamos en pleno pánico, en un momento de pánico brutal después de un desplome terrorífico. Luego veremos qué magnitud, pero fue la caída más rápida de la historia. Y me preguntaban si era un momento muy malo para salir de la bolsa, para vender. Yo le expliqué que sí, que era un momento muy malo para vender, porque históricamente el mercado se suele recuperar de manera clara y fuerte tras correcciones importantes. El mercado a partir de ahí pues suele recuperar de manera potente. Bueno, pues es lo que ha ocurrido. Dejadme ver un momento que creo que veis, estoy viendo desde otra pantalla, creo que se ve arriba de todo. A ver si puedo eliminar eso, porque no se ve la pantalla, digamos, completa, ¿no? Entonces me gustaría, a ver si soy capaz de quitar esto que sale arriba. Os sale, ¿verdad? Arriba como los asistentes y tú sí que la ves completa, dice JG. Vale, la estáis viendo completa, la pantalla. Lo digo por el tema de la grabación y para que luego cuando lo subamos se vea perfecto. Vale, la veis completa, vale, genial, gracias. De verdad es una maravilla teneros a todos. Vale, hay gente que según cómo lo tengáis ajustado, algunos lo ven completo y otros no. Bueno, espero que después, yo creo que lo tengo completo, después la grabación se vea perfecta, ¿no? Bueno, lo que os decía es que la recuperación ha sido muy violenta. Y en la entrevista yo decía que era un momento muy malo de vender, porque históricamente es así. Yo comentaba que con caídas muy fuertes del mercado, el mercado tiende a subir a largo plazo. Hablo de índices. Los índices tienden a subir, especialmente las estadísticas más prolongadas y más importantes se dan de la principal bolsa del mundo, que es la bolsa americana, ¿no? Puede haber ejemplos donde la bolsa o los índices no lo hacen bien durante décadas. Ha pasado en Japón, ¿no? Pero porque hubo también una burbuja pues muy grande en los años 90. Pero en general los índices tienden a subir y además tienden a subir mucho. Hablamos de en torno a un 9% anual de media.
Un 9% anual de media sube la bolsa americana. Vale, eso es muchísimo. Entonces, tenemos que pensar que a la larga la bolsa sube y el mejor momento para comprar no es después de subidas fuertes. El mejor momento para comprar es después de una caída, cuando se forma un suelo o hay alguna pauta de giro, porque ahí tendrás mayor potencial de subida y menor riesgo también, porque ya entrarás después de la caída ya fue. El problema es que solemos extrapolar lo que ha pasado, el pasado, al futuro. Es decir, que si tú ves que el mercado ha subido mucho en el corto plazo, tú dices, ay, qué bien, qué buen momento, está subiendo, está en buen momento. Y en cambio, cuando el mercado viene de caer, pues, ¿qué crees? Ay, qué mal momento ahora porque ha caído mucho. Pero hay que pensar a más largo plazo y pensar que las caídas generan grandes oportunidades, ¿no? Expliqué esto en la televisión, cuando estábamos aquí abajo, lo voy a señalar para que se vea exactamente dónde, aquí, y también comenté que me preguntaban qué sectores, si había algún sector que se podía venir, se podía escapar de esta caída, de esta crisis, ¿no? Y expliqué que había 3 sectores que me gustaban. Luego vamos a entrar en algunos de ellos y especificar y comentar alguna posible estrategia en alguno de estos valores o qué valores de esos sectores nos gustan o nos vienen gustando y generan oportunidades. Comentábamos el sector alimentación y bebidas, porque es lo contrario a un sector cíclico, es un sector defensivo. Para los que estéis todavía empezando, la explicación es muy sencilla. Cuando viene una crisis, tú obviamente lo que no se te ocurre es decir, bueno, como no sé si voy a conservar mi empleo y viene una crisis muy grande y ahí tengo dudas, no tengo confianza en la economía, pues me voy a comprar un BMW. No, eso no es la conclusión a la que llegan los consumidores. Cuando hay miedo, los inversores ahorran y gastan poco, por lo que puede venir. Pero hay gastos que tienes que hacer sí o sí. Nadie deja de beber agua cuando viene una crisis. Nadie deja tampoco de consumir medicinas cuando viene una crisis. Entonces, esos sectores, nadie se deja de vestir cuando viene una crisis. Esos sectores son sectores defensivos, que funcionan a pesar de que pueda venir una crisis económica. Los sectores cíclicos son sectores donde sí se ven muy perjudicados cuando vienen crisis y, por tanto, a largo plazo tienen mucha volatilidad. Tienen periodos donde son capaces de subir mucho después de las crisis y periodos donde corrigen muchísimo porque son empresas cíclicas que cuando viene una crisis lo pasan muy mal y o menguan muchísimo sus beneficios empresariales o incluso generan pérdidas, ¿no? Dentro de ese sector de los cíclicos, ¿qué podríamos meter? Pues meteríamos automovilísticas, meteríamos también aerolíneas, sector siderúrgico, papeleras. Bueno, pues hay sectores que se ven muy perjudicados cuando vienen crisis, ¿no? El sector industrial, las químicas, bueno, hay un montón de sectores cíclicos. Hay sectores que no se ven perjudicados por las crisis, los defensivos, y dentro de los defensivos, pues la alimentación y bebidas fue un sector que destaqué en esa intervención de hace mes y medio, ¿no? Nosotros, a nivel de bolsa general, en nuestra cartera, por ejemplo, incorporamos Ebro Foods, que es un sector que al revés de verse perjudicado, incluso se ha visto beneficiado. También nos ha gustado el sector salud, farmacéuticas, bueno, pues todo lo relacionado a la salud, la mayoría de valores del sector se han comportado muy bien. Y destaqué un tercer sector, que aunque no podríamos decir que es defensivo, pues entendía que en esta crisis, en este momento coyuntural, además de que es un sector que nos viene gustando desde hace 10 años, se podía ver doblemente beneficiado. Es decir, por un lado, por la tendencia de fondo, la macrotendencia que hay de tecnología, y por otro lado, porque la tecnología es lo que nos une al mundo real cuando no podemos tener contacto físico. Por lo tanto, pues empresas como Amazon, como Alphabet, que a través de YouTube ha visto incrementado muchísimo el número de usuarios que utilizaban las redes sociales también, han tenido una sobreutilización. Entonces, Facebook también, todo ese tipo de empresas que son las que yo tengo en mi cartera personal, son las que destaqué hace mes y medio como posibles oportunidades. ¿Qué ha ocurrido? Pues en este mes y medio los valores cíclicos se han hundido y la tecnología, el sector salud y el sector de alimentación y bebidas que destacaba se ha disparado. ¿Vale? Entonces, es muy importante lo que comentaba de ser selectivos, saber elegir las oportunidades correctas.
No tratar a las bolsas como algo homogéneo. Hemos visto ya que no tiene nada que ver la bolsa española con la alemana, no tiene nada que ver la española con el SP500 y no tiene nada que ver un sector con otro. Vale, creo que con esta introducción esta parte ha quedado ya suficientemente clara, ¿no? Más cosas. Estas son las mayores caídas desde máximos históricos del SP500. Entonces, bueno, vemos que el tiempo que han tardado en hacer esas grandes caídas de más de un 30% desde máximos. Este es un ranking de cuántos días le ha llevado al SP500 corregir más de un 30% desde máximos de la historia. El anterior récord venía del crack del 29, que a muchos os sonará, que luego trajo la Gran Depresión. Es la mayor caída de la historia de la bolsa americana, la mayor de la historia. Bueno, pues se tardaron 31 días en caer más de un 30%. Pues se ha establecido un nuevo récord, 22 sesiones en marzo de este año, para caer más de un 30% el SP500. Ante una caída de este tipo, no hay que pensar, pues es que esto está muy mal y ahora viene otra caída aún mayor. No, lo que hay que pensar es, puede caer algo más, pero está generando una oportunidad histórica, porque estamos ante ya una de las caídas mayores de los últimos tiempos y la más rápida de la historia. El nivel de miedo que hemos visto ha sido brutal y normalmente en pánico es donde se forman suelos y se generan rebotes. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. El inversor normal, el inversor principiante, el inversor cuando empieza, cuando no se ha formado, claro, utiliza la intuición, no sigue un método, no sigue un sistema. Y la bolsa es bastante contraintuitiva, porque la bolsa suele descontar expectativas. Y cuando la cosa está muy, muy mal, pero el mercado descuenta que de muy, muy mal puedes pasar a solo muy mal, el mercado se empieza a disparar. Ya no te cuento si de muy mal pasa a muy bien. La subida ahí puede ser brutal. Pero con que la situación sea muy mala, pero haya pasado de nefasta, horrible, espeluznante a solo muy, muy mala, el mercado sube. El mercado descuenta expectativas y si la situación va mejor o peor. Esa caída que hemos visto, que es la más rápida de la historia, ¿qué descontó? Descontó lo que ya todo el mundo sabe, que viene una crisis brutal, que se va a contraer muchísimo el PIB de las zonas más ricas del mundo, sobre todo. ¿Pero qué está descontando ahora? Pues descuenta que quizá la crisis va a ser rápida, porque la bolsa ya va descontando no lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora ya no vale para nada para invertir. Ya lo sabe todo el mundo, no tienes ninguna ventaja competitiva. Lo que va descontando la bolsa es el escenario a los próximos 6 meses y un año. Me llevo quedando sin voz casi un año, 10 años, explicando que la bolsa no descuenta lo que pasa hoy, que creo que es la mayor confusión entre inversores novatos. La bolsa descuenta expectativas de futuro. Por lo tanto, puede estar una situación económica muy, muy mal y la bolsa subir mucho. Y puede estar la situación económica muy bien, pasaba en 2008, pero el mercado empezó a descontar que venía una crisis durísima y el mercado empezó a desplomarse. Y luego se confirmaron los datos negativos de crecimiento, quebraron empresas, la caída continuó, es verdad que fue una caída larga, el típico ciclo bajista, y ahora estamos ante una caída muy rápida, tipo año 1987, que la caída duró 38 sesiones y luego siguió subiendo. Entonces, David, ¿van a volver a testearse mínimos? ¿Se van a perder? Yo no lo sé. Sí que me esperaba esta subida de los mercados. Me está sorprendiendo incluso, aunque destacaba esos sectores y destacaba la tecnología, me está sorprendiendo todavía la fortaleza mayor de lo que esperaba. Y esperaba fortaleza en la tecnología, pero es que es muy llamativo. Los números son brutales. Los voy a comentar a día de hoy, a tiempo real. Este año el CAC 40, la Bolsa de Francia, lleva un menos 25. El DAX lleva un menos 15, es decir, Alemania mejor que Francia. El Dow Jones lleva un menos 14, es decir, mejor incluso que Alemania. El Eurostoxx lleva un menos 21, que es la media de Europa. El FTSE Reino Unido, menos 20. El MIB italiano, menos 26, muy mal Italia. El IBEX, menos 30, el peor. El Nasdaq, la tecnología, más 8. Entonces, ¿dónde hay que estar? Pues en lo que está fuerte. Esa es nuestra filosofía de inversión. Gracias a eso, pues hemos recomendado la tecnología, sectores defensivos como la salud y alimentación y bebidas, y creo que es donde hay que estar, en lo que está fuerte. Creo, además, que esos sectores van a seguir fuertes. En algún momento, es verdad, todo tiene su precio y los sectores cíclicos también formarán suelo, rebotarán, subirán, pero me considero una estrategia muy arriesgada comprar lo que está débil y lo que no para de caer.
creo que es mucho más fácil ganar dinero teniendo las probabilidades a tu favor comprando lo que está fuerte y lo que lo hace bien. Esta es una distribución de la rentabilidad del Dow Jones desde el año 1900. Os traigo 120 años de historia del Dow Jones. En la bolsa de media os decía que sube un 9%, pero solo en este cuadrado se ven los años que la bolsa americana subió en torno a un 8 o 9%. Es decir, que eso es una media, pero pocos años sube un 8 o un 9%. El año 2019, el último año, pues subió bastante más. Es esta barra roja. Es decir, que fue un año bastante bueno, no de los mejores de la historia, pero está en el rango, en un percentil bastante alto, ¿no? Un rango de año positivo, ¿no? Por encima de la media. Fijaos que hay años de menos 50, el peor, y luego hay bastantes años de menos 20, menos 30, menos 15. Tenéis aquí un buen número de años negativos. Entonces, el problema aquí es cuando hablamos de media. Esto es como hay una analogía que me gustaba mucho que ponía Nassim Taleb en uno de sus libros, no recuerdo ahora si era Antifrágil o era El Cisne Negro. Bueno, comentaba que había que tener cuidado con las medias, porque la mayoría de personas no entiende bien el concepto de media, ¿no? Porque tendemos a pensar, pues si la media es tanto, pues todos medirán eso, ¿no? Él ponía el ejemplo de cuando en un río veas profundidad media 1 metro, no te tires al río, porque a lo mejor tú mides 2 metros y entonces haces pie, pero la profundidad media es peligrosa, porque puede ser que muchas partes del río tengan una profundidad de 20 centímetros, una charquita, pero puede haber partes del río que la profundidad sea de 10 metros y como no sepas nadar, te hundes y te mueres, te ahogas y te mueres. Entonces, en el mercado el problema que hay es que seduce mucho la idea de pensar que va a subir un 9% anual, ¿no? Eso es la media, pero vas a ver mucha disgregación en los resultados. Hay años muy, muy malos, terroríficos, que son los que expulsan al novato del mercado. La bolsa es un casino, la bolsa está manipulada, tenían que intervenirla, es que la CNMV, bueno, excusas de mal perdedor, ¿no? Siempre le echa la culpa a causas externas. No mira en sí mismo y decir, pues sí, quizá no sepa invertir, tendría que seguir un método, ¿no? O tendría que haber estudiado y saber que esto es normal, que el mercado fluctúa muchísimo. Y luego hay años que son excepcionales. Y ahí es donde el inversor entra. Después de años excepcionales es cuando suele entrar. Es decir, el inversor suele ir siempre con el pie cambiado. Entra después de muchos años de subida, al calor de que su cuñado ha ganado mucho en bolsa y él también quiere ganar. Después viene la corrección, claro, porque esto es cíclico. Y vende bolsa en el peor momento posible, cuando hay pánico. Entonces, mi consejo es que aprendáis a invertir. Creo que merece la pena invertir en bolsa. Estamos hablando de un 9% anual de media. Eso el SP500 y podéis comprar el SP500. Es decir, ni siquiera habría que andar eligiendo qué acciones creo que lo van a hacer mejor, que es lo que yo hago, pero para eso hace falta conocimiento y dedicación. Habrá que dedicarle tiempo para aprender a elegir, a hacer stock picking, elegir qué acciones compro y cuáles no. Pero simplemente comprar el índice, pues ha rentado estos 200 años un 9% anual. No hay periodos de más de 20 años de pérdidas. Es decir, que si tú compras y mantienes, incluso siendo el peor inversor de la historia y comprando en el mayor pico, luego mantienes 20 años y no existe en toda la historia, aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero en 200 años, con guerras mundiales incluidas, no existen periodos de 20 años de pérdidas, de más de 20 años de pérdidas. ¿Se entiende, no? Es hasta ahora lo que hemos explicado. Creo que esto, como introducción, es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Este es el drawdown que ha tenido el Russell 2000, que es un índice de empresas más pequeñas, ¿no? Fijaos que hemos tenido una caída de más del 40% en el mes de marzo, entre febrero y marzo. Las últimas grandes caídas que tuvo el Russell 2000 de más del 40%, pues ya vemos que fue en el año 2009, luego vino una subida brutal y la anterior había sido en el año 2002, luego vino una subida brutal. No es garantía, ¿no?, que si cae el 40 ya vaya a venir una subida brutal. Pero tenemos que entender que caídas muy violentas traen futuras grandes rentabilidades o traen potencial de subida mayor y subidas de muchos años traen rentabilidades futuras menores. Con lo cual, la caída ha sido una oportunidad para poder incorporarse a la bolsa. Es verdad que no lo han puesto fácil y hay mucha volatilidad. Ahora, caída semanal del SP, por ejemplo, también para que lo veáis.
bueno, esta se ve un poco peor, mejor esta. Aquí podemos ver cómo ha sido la mayor caída semanal de la historia, en la semana de final de febrero, la mayor caída desde el 2009, desde el 2008 para ser exactos, finales de 2008. Ha sido la mayor caída semanal. Es decir, hemos tenido algunos récords importantes, también la mayor caída semanal del petróleo. Hemos tenido muchos récords que se han batido durante esta crisis, ¿no? Y ahora una pregunta interesante. Bueno, sobre la situación económica para terminar, fijaos, el dato de paro que se ha conocido recientemente en Estados Unidos es catastrófico. Es decir, David, ¿estás diciendo entonces que la economía va muy bien? No. Lo que estoy diciendo es que la economía va a ir muy mal, ya va muy mal, pero la bolsa está descontando expectativas del futuro de que puede recuperarse y de que puede ser una crisis rápida. Eso es lo que ya está descontando la bolsa. Igual que en la caída, antes de conocerse estos datos, ya descontaba que venían datos escalofriantes. De ahí la mayor caída, la más rápida de la historia. Entonces, fijaos, el dato de paro se sale casi de la foto, ¿no? 14,7, no hay registros de este crecimiento de desempleo en Estados Unidos desde el año 1950. Tendríamos que irnos a las guerras mundiales para tener datos así, ¿vale? Y sobre la recuperación que están descontando algunos economistas, yo explicaba en una entrevista hace mes y pico, ahora se habla mucho ya de esto, ¿no? Lo empezaron a decir economistas hace un mes y pico y bueno, yo me hice eco de esto que comenzaban a comentar algunos estrategas y economistas, y esta es una infografía muy interesante de Deloitte que viene a reflejar pues que el consumo se puede recuperar formando una especie de logo, de símbolo de Nike, y que la economía podría tener esa recuperación. Ya sabéis que siempre hay el típico debate si la recuperación va a ser en U, en V, en W, en L. En L sería horrible, ¿no? Pues eso sería que te quedas ahí abajo en una gran depresión durante mucho tiempo. Bueno, pues hay ciertas estimaciones, esto dependerá obviamente de si hay rebrotes, de cómo se abra poco a poco la economía, todos los sectores a la economía, pero se estima que puede ser parecido a esto, a un símbolo de Nike, que no llega a ser una V, sino que luego la recuperación final tarda bastante tiempo, ¿de acuerdo? Y lo que más tardará en recuperar pues sería el sector del turismo. Bueno, y también quería comentaros, antes de ponernos a ver ejemplos, cómo invierto en bolsa, ¿no? Porque alguno dirá, vale, tú eliges acciones. ¿Cuál es el criterio que utilizas para elegir acciones? ¿Y en qué te basas? ¿Por qué has elegido, si has estudiado los mercados durante 17 años, por qué has elegido la filosofía que has elegido? Bueno, yo he elegido una filosofía que está basada en comprar las acciones que están más fuertes, las que más suben. Es pura lógica, es puro sentido común. Yo no quiero comprar acciones que caen y que tienen riesgo de seguir cayendo, es decir, que están en tendencia bajista. Popular, antes de valer cero, se pasó cayendo 11 años. 11. Pues obviamente es una empresa que yo no voy a comprar. Sabadell lleva cayendo un montón de años, está en mínimos de la historia. Pues a lo mejor rebota, pero yo no es una empresa que voy a comprar. Yo voy a comprar acciones que lo hacen bien, acciones fuertes. David, ¿y eso se basa en alguna ventaja estadística? Sí, claro, por supuesto, no voy a arriesgar todos mis ahorros invirtiendo en algo donde no tengo la seguridad de que tiene sentido y de que tiene esperanza matemática positiva. Tengo que invertir todos mis ahorros en algo que soy consciente que va a ganar a largo plazo. Y que además lo puede hacer mejor que el mercado, porque si no me indexaría y compraría directamente el SP500 o el Eurostoxx o lo que fuera, ¿no? Estos son factores de inversión llamados factor investing, que es, digamos, factorizar a través de indicadores, de algoritmos, de ratios matemáticos, un número de acciones, un grupo de acciones. Diferencian las acciones según ciertos ratios, ¿no? Si están baratas, si tienen calidad, si tienen poca volatilidad, si tienen momentum. ¿Qué es lo que yo utilizo básicamente? Bueno, yo uso análisis técnico, que es comprar lo que está fuerte, es decir, factor momentum. Análisis técnico y momentum no diré que son sinónimos, pero tiene mucho que ver, es la base del análisis técnico el momentum, es la base. El momentum significa comprar lo que está en tendencia, comprar lo que está más fuerte, comprar lo que está más alcista. ¿Qué ocurriría si tú eliges las acciones más alcistas y las eliges con un ordenador, de manera robótica, sin analizar nada? Con un programa eliges a las que están más fuertes. O sea, esto ahora con la tecnología que hay, con screeners y con ordenadores, es facilísimo, ¿no? Y de hecho hasta se pueden
seguir ETFs de factores, es decir, contratar un ETF que replique un factor. Bueno, pues el factor momentum es esto que ves arriba de todo, es decir, es el factor que tiene más ventaja estadística en el mercado desde el año 99, que ya son bastantes años, ¿no? De muestra, son más de 20 años. Es el factor que tiene más ventaja estadística. El value investing, pues es lo que veis aquí, es decir, que no tiene tanta ventaja estadística. Vale, es verdad que el value investing es mucho más que el factor value, porque al final el factor value simplemente parametriza pues unos ratios que signifiquen que la empresa está barata. Pero hay muchas más cosas que se podrían hacer, como ver si tiene ventaja competitiva, el llamado MOAT, si tiene calidad, que es otro factor que descompone aquí en quality, que es este que veis en verde, que a mí me gusta más que lo que sería más tipo deep value, que es esto en naranja. Yo prefiero invertir en acciones que además de ser alcistas, son de alta calidad. Por eso mi cartera pues tiene Apple, tiene Alphabet, tiene empresas de Fastenal, empresas buenísimas, ¿no? Algunas de las mejores empresas del mundo, porque yo a la hora de elegir, todos tenemos que elegir, incluso Warren Buffett, que es multimillonario, tiene que seleccionar, tiene que elegir qué empresas compra, pues yo a la hora de elegir, lo que elijo son las que están más fuertes y además añado un criterio de calidad, que sería esto que veis en verde. Empresas que tengan alta calidad, pero que estén en tendencia alcista. Para mí es muy importante. La base de mi método es comprar acciones que están fuertes, es decir, análisis técnico puro y duro, ¿no? Porque es un factor que funciona, que está demostrado que ganas dinero, no es que lo diga yo. Es que hay papers donde puedes comprobar que el factor momentum, que es puro análisis técnico, funciona, ¿vale? Entonces, elegir lo que está más fuerte en el mercado. Ese sería el consejo que doy a los inversores, ¿vale? Análisis técnico. ¿Cómo lo han hecho estos últimos años en el mercado el factor de análisis técnico frente al factor de value investing? Pues lo podéis ver aquí en este, bueno, este es desde el año 28, esta estadística, ¿eh? La fuente Renta 4, que es un broker español, un banco para operar en bolsa. Aquí podéis ver que es una estadística que elaboró BlackRock desde el año 1927 hasta el 2014 y comprueba la diferencia de rentabilidades anuales medias entre comprar valores que lo hacen mejor que los demás, o sea, los que están alcistas, frente a comprar valores que están más castigados, los que están bajistas, o sea, comprar Popular, comprar Sabadell ahora o comprar Telefónicas, bueno, lo que está haciéndolo mal frente a lo que lo está haciendo bien. Bueno, si tú compras a los perdedores, aquí los americanos siempre le llaman a las cosas por su nombre, si tú compras acciones perdedoras, es decir, las que lo hacen mal, las que llevan años haciéndolo mal, tu rentabilidad media es de un 5,4%, es decir, peor que el mercado. Que el mercado, desde el año 28, un 9,8% anual de media, que está muy bien. Creo que no hay ningún banco que dé una rentabilidad del 9,8%. Aquí hay que poner la letra pequeña en grande. Esas rentabilidades se obtienen, pero sufriendo volatilidad brutal. No muchos están preparados. Desde el año 28, es verdad, ha subido un 9,8% el S&P, pero ¿cuántos sois capaces de aguantar caídas de un menos 40? Porque ha tenido varias el S&P desde entonces. Pero de media sube un 9,8%. Y comprando las que lo hacen mejor que el mercado, un 12,8%. Es decir, usando herramientas de análisis técnico. Un 12,8% anual. Es decir, por encima claramente del mercado. David, ¿es tu opinión? No, son las estadísticas desde el año 27 y es una infografía que traigo por cortesía de BlackRock, una de las mayores gestoras de Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora que hemos desmontado el mito de que el value investing es lo mejor, que es la única manera de ganar dinero. No, el value investing, si lo haces bien, pues claro que puedes ganar dinero. Y hay ejemplos sobrados de que puedes ganar dinero si haces bien value investing. Warren Buffett, Peter Lynch, Walter Schloss, o sea, hay muchos inversores que han tenido éxito haciendo value investing. Pero también ha habido muchísimos inversores de éxito haciendo análisis técnico o mezclando filosofías de inversión. Por ejemplo, Stanley Druckenmiller, que ha sido socio de George Soros durante muchos años, ha ganado más que Warren Buffett de manera anual. Warren Buffett más o menos un 20% al año, eso sí, durante 6-7 décadas, lo cual lo convierte probablemente en el mejor inversor de la historia, por el número de décadas donde viene ganando en bolsa, ¿no? Pero Stanley Druckenmiller, que utiliza también análisis técnico y dice textualmente, el análisis técnico es una herramienta muy potente,
ha ganado un 40% anual, bueno, un 30 y pico por ciento anual durante 40 años, que tampoco es ninguna broma, ¿eh? Está en la lista Forbes entre los más ricos del mundo. Igual que Bruce Kovner, que también usa análisis técnico y dice incluso que hay que usar stops y que no usar análisis técnico le parece una locura. Este inversor está también en la lista de los más ricos de Estados Unidos y del mundo en la actualidad. Y el presidente del Liverpool Club de Fútbol, para los que os guste el fútbol, se llama John W. Henry. Lo habréis visto el año pasado levantando la Champions League. Con el dinero que ganó usando análisis técnico en los mercados durante varias décadas, pues acabó, ahora está retirado, compró varios clubs deportivos, también compró clubs de hockey, creo, además ganó también el torneo mundial de hockey, o sea, lo ganó todo, y compró el Liverpool. Es multimillonario, también sale en la lista Forbes entre los más ricos del planeta, y dice John W. Henry, lo único que tenéis que hacer para ganar dinero es seguir tendencias mientras los demás inversores intentan adivinar el futuro. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto y con esta presentación introductoria que creo que era necesaria para que entendáis un poquito cuál es la situación con el COVID-19, qué sectores son los que lo están haciendo bien y lo pueden seguir haciendo bien, cómo vemos la situación y cuál es nuestra filosofía de inversión y por qué utilizamos esa filosofía, vamos a ver qué valores nos gustan en la bolsa española primero, algún europeo también y valores americanos también veremos, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de la bolsa española, uno de los valores que nos gustan es Ebro Foods. Es un título que está en tendencia alcista. Recientemente pues chocó con la resistencia. Como veis, aquí tiene una resistencia en máximos de toda la historia, que los tiene muy cerca, entre la zona de 19,90 y los 20 con... Exactamente, creo que es 20,20, 20,26, por ahí anda. Sí, 20,26. Los máximos de la historia están exactamente en 20,30, 20,30, ¿vale? Si supera 20,30, entra en subida libre, no hay resistencias. Y lo más probable es que veamos más subidas. Es un valor que tiene buen aspecto. Hoy ha dejado una vela enorme blanca, es decir, una sesión de menos a más, de fuerte subida. Es sector defensivo, hablamos de alimentación y bebidas, lo comentábamos antes. Y os apuntaría más subidas si supera 19,86 con permiso de los máximos que están en 20,30. Por encima de esta directriz todo apuntaría más subidas. Uno de esos valores que se podrían vigilar para comprar o tener en una cartera. Otro valor, en este caso me voy al sector salud, que también lo destaqué antes, que se puede tener en cartera, es Grifols. Es una compañía del sector salud, en particular lo que hace es fabricar plasma sanguíneo. Es casi un oligopolio este sector, es una de las empresas más grandes de todo el sector, tiene presencia en Estados Unidos, también ha entrado en Asia de manera fuerte, es decir, es una empresa muy buena. Tiene algún problema, como que tiene quizá demasiada deuda, en mi opinión, pero es una buena empresa. Y técnicamente, pues la venimos destacando en Bolsa General desde hace años, de lo cual no me arrepiento, viendo la evolución que está teniendo. De hecho, cumplió antes de ayer 14 años de su salida a bolsa y 6.000 euros invertidos en Grifols cuando salió a bolsa, hoy serían 93.000 euros. La rentabilidad anual compuesta, porque tampoco es cuestión de cuando salió a bolsa no sabías qué evolución tenía, pero bueno, al poco ya detectamos que entraba en tendencia alcista, ¿no? Pero lo importante es ver que de manera de media cada año está subiendo un 21%. Eso es muchísimo. Ya hemos dicho que la media del mercado era un 9 y pico. Estamos hablando de que este valor español está subiendo de media desde que cotiza en bolsa más de un 21%. Estos son los valores que en Bolsa General nos gustan. Estos son los valores que en Bolsa General seleccionamos para nuestros sistemas. Son los valores que son susceptibles de que los compremos o de que yo los incorpore a mi cartera personal de largo plazo. Valores que lo hacen mejor que la media. ¿Qué no queremos? ¿Qué no nos gusta? Pues no nos gustan valores tipo Sabadell, que hoy ha marcado mínimos de toda la historia. Hay valores que están en máximos de la historia y hay valores que están en mínimos de la historia. Vosotros no sé cuáles preferís, yo lo tengo muy claro. Comprar valores que lo hacen mejor que la media. Fijaos que si yo voy a entrar un momento en mi cuenta de Twitter, un segundito rápido, porque hoy mismo hablé de Sabadell y quiero que veáis un poquito lo que comentaba, porque esto viene de muy lejos, ¿no? Alguno dirá, David, pero eso es ahora. No, llevamos años y años y años repitiendo lo mismo y siendo muy rentable este mensaje. Sobre Bankia, por ejemplo, que es lo mismo casi que Sabadell, de Sabadell también decíamos lo mismo, pero fijaos, este es un tuit del 2018 y decíamos que este valor no había que tenerlo en cartera y que llevaba una caída de un 98% y que no porque haya caído un 98%
sería un valor que me gustara. No, en absoluto. Aquí, por ejemplo, fijaos, tenemos otro tuit, en este caso de hace 4 años. Y digo, ayer se cumplieron 5 años de la desastrosa salida a bolsa de Bankia, caída del 98,5. Bueno, después de caer un 98 ha caído otro 80 o 90%, es decir, sigue de momento cayendo sin parar. ¿Qué decíamos de Bankia? Pues lo dije pues en todos sitios, ¿no? En radio, en conferencias en todos los lados donde he ido a dar conferencias, en Barcelona, en Bogotá, en Valencia, en Madrid, en conferencias online, en radios, en periódicos, en revistas de inversión. Comentábamos que no nos gustaba Bankia. Por ejemplo, el 9 de mayo del 2016 en la radio, titulaba la radio mi intervención, Bankia no me gusta. Bueno, pues es que a mí me sigue sin gustar. No tiene sentido estar en valores débiles que lo hacen muy mal y mucho peor que el mercado. Vamos a ver qué tal lo ha hecho Bankia. En 2016 decíamos que no nos gustaba nada. En 2016 cotizaba Bankia a 2,70 euros. Ahora cotiza 0,77. Y mirad la evolución de Bankia desde que salió a cotizar. Salió a cotizar a 140 euros y cotiza 0,77. No va a volver nunca a niveles de 2011. Nunca. Entonces es muy importante que pongáis stops. Que cuando compráis un valor y la tendencia cambia y se rompen soportes, vendáis y no mantengáis valores que no suben. En tu cartera tienes que mantener valores que suban y mantenerlos solo mientras suban. Fijaos la diferencia, por ejemplo, con Celnex. Este es un valor que está en subida libre, en zona de máximos de toda la historia. E incluso tiene un gran objetivo, siguiendo impulsos Fibonacci, que es una herramienta compleja pero muy eficaz, que explicamos paso a paso en el curso online de Bolsa General y también pues lo explico en el curso presencial que doy en la F Business School, en A Coruña. Tenemos un segundo alcista, es decir, lo más probable es que siga subiendo, objetivo 63 euros. David, ¿me aseguras que Celnex va a subir a 63? No, yo no puedo asegurar nada porque la bolsa es impredecible. O sea, no sabes lo que va a pasar en todo momento, pero sí puedes tener un método, que es lo que nosotros tenemos, que tenga ventaja estadística y que te permita, pues, tener esa ventaja que te permita ganar dinero a largo plazo, con malas rachas, porque es inevitable que tengas estrategias que salen mal. Nosotros perdemos muchas veces, pero tenemos un método ganador. De hecho, la paliza que le estamos dando este año al mercado es apoteósica, ¿no? Desde luego no estamos perdiendo lo que pierde el IBEX, ni lo que pierde el Eurostoxx, ¿no? Entonces, se puede gestionar el riesgo, lo debes de hacer, y se puede gestionar de dos maneras. Diversificando, es decir, no poniendo todos los huevos en la misma cesta, entrando en varias operaciones, no comprando solo un valor, dividiendo el capital en varias partes y poniendo stops. Es decir, tú entras en un valor a 11 euros, por ejemplo, y dices, ¿dónde tiene el soporte este valor que me da compra en 11? Porque tienes que seguir un método, ¿eh? No es comprar porque me apetece o porque creo que va a subir o porque me dijo no sé quién que tiene buena expectativa. No. Tienes que seguir unas reglas claras. Si no, no deberías de invertir en bolsa. Tienes que tener un sistema, un método, ¿no? Tampoco es tan difícil. Nuestros clientes saben seguir un método. Entonces, no es tan difícil. Y tenemos inversores que llegaron aquí desde cero sin saber absolutamente nada. Tenemos algún cliente que tiene más de 70 años y no sabía nada de bolsa y lleva con nosotros ya muchos años. Entonces, no es fácil, pero se puede seguir un método que tenga sentido y a la larga te haga ganar dinero. Pero hay que tener paciencia, sentido común, que suele faltar mucho, y saber gestionar el riesgo, diversificar, no apalancarse nunca y poner stops. Mi consejo siempre es que no arriesguéis por operación más del 1,5% del capital. Y aquí me detengo un momento, aunque alguno dirá, David, qué pesado, llevas explicando esto 11 años. Bueno, pues todavía, obviamente, se van uniendo muchos inversores, afortunadamente, y hay mucha gente que no me ha escuchado explicar esto y que necesita esta explicación. Y tampoco viene mal recordarlo y repetirlo. No me refiero a que pongas un stop de un 1,5%, no, me refiero a que si tú divides, imagínate que tienes 100.000 euros y divides el capital en 10 partes, pues puedes comprar 10.000 euros en cada operación. 10.000 por 10 hasta 100.000 euros. Estás diversificando. Si tú inviertes 10.000 euros en una acción y en esa acción ves que hay un soporte que está a un 11% y pones el stop en ese nivel, si te salta la orden de venta perdiendo el 11% en esa estrategia, perderás el 11%
del 10%. Perderás, por tanto, el 1,10% de tu capital, cumpliendo esa norma, esa regla que no os deberíais de saltar nunca, de no arriesgar más del 1,5% del capital por operación. Me parece que es importantísimo para que sobreviváis al mercado. Que yo creo que lo primero, vuestro primer objetivo, más que forraros, que dar el pelotazo, que ganar mucho dinero, no, vuestro primer objetivo debería ser aprender mucho y no perder dinero mientras aprendes, conservar el capital y luego obviamente intentar rentabilizar el capital y ganar dinero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Dice Raúl JD, compradas hoy a 52. Bueno, una pena que no nos sigas desde hace más tiempo porque la empezamos a recomendar a 24 dólares, ¿no? Hace poco tiempo. Lo que pasa es que se ha disparado. Es una acción que tiene buen aspecto, ¿no? Está en esa parte del sector tecnológico que lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero digo que es una pena que no nos hubieras conocido un poquito antes, ¿no, Raúl? Que es un valor del que llevamos tiempo hablando muy bien, ¿no? Y recomendando por análisis técnico en nuestros informes mensuales. Celnex es otro valor que llevamos ya mucho tiempo destacando, pero creo que es un valor que lo más probable es que siga subiendo, ¿no? Fuimos muy pesados con Celnex cuando estaba a 21 euros, 22 euros, porque rompió un canal alcista por arriba y también rompió este rango lateral que veis en color amarillo, ¿no? Y entonces preguntaban qué valores me gustaban para 2019 y destaqué para el 2019 como uno de los valores, uno de los 3 valores que más me gustaban para el año, a Celnex, ¿no? Luego, bueno, tuvimos la suerte que subió un 100%, ¿no? En el año. Pero hay veces que te gusta un valor y cae. Por ejemplo, recomendamos también en Agas y cerró el año plano, ni subió ni bajó. No tuvo un año muy bueno y además tuvo mucha volatilidad. Entonces, no es garantía de éxito comprar lo que está fuerte, porque a veces lo que está fuerte cambia la tendencia y la bolsa es cíclica y los valores no suben eternamente y constantemente. Pero comprando lo que está fuerte tienes muchas más ventajas y más probabilidades de éxito. Y eso es lo que os quiero trasladar. Vamos a ver acciones europeas que tienen buen aspecto, por ejemplo, Euronext es una empresa que está en tendencia alcista, tiene un segundo impulso pendiente hacia 90,45. Es un valor que forma parte del boletín de corto plazo. Es verdad que hemos vendido la mitad, pero mantenemos la otra mitad y es un valor que está en tendencia alcista clara. Fijaos que está en subida libre, en proceso de máximos de la historia. Pues esta es una compañía a la que le está yendo bien. Otra acción que tenemos en nuestro boletín de estrategias de corto plazo, que luego actualizamos todos los días y siguen muchísimos inversores, es Hermes, donde hemos entrado recientemente. Hermes es una compañía de lujo y de las de lujo es de las mejores. El lujo sí que se ha visto en parte perjudicado por esta crisis, pero en menos proporción que otros sectores. Así que Hermes sería uno de esos valores europeos que tiene buen aspecto y sé que podría tener en una cartera, por supuesto. De hecho, forma parte en la actualidad del boletín de estrategias de Bolsa General. Tiene un segundo impulso alcista activado hacia 744 euros y está en proceso de subida libre. Fijaos lo que hizo en la caída, en el desplome de febrero-marzo, fue simplemente ir a buscar nuestra directriz alcista, la que une mínimos crecientes. Fue apoyarse en el primer soporte. Ahí entró dinero y desde ahí retomó las subidas. Y ahora tiene una estructura, un objetivo alcista pendiente, lo más probable es que continúe con la subida. ¿Más valores europeos que me gustan? Pues vamos a ver sector salud, que hemos destacado antes que era uno de mis sectores favoritos y lo es además no desde ahora, sino desde antes de la crisis. Es un sector que lo está haciendo muy bien porque tiene mucho futuro. Cada vez hay más seres humanos en el planeta y cada vez se gasta más en salud porque vivimos más años y afortunadamente pues la riqueza mundial está creciendo. Cada vez hay más riqueza, cada vez vivimos mejor. A nivel mundial hablo, obviamente hay excepciones y hay crisis muy duras donde hay mucha gente que sufre, pierde el empleo, pero hablamos a nivel agregado, a nivel estadístico, pues vivimos mejor que nunca. Obviamente vivimos mucho mejor que nuestros abuelos, vamos, pero muchísimo mejor. Y nuestros nietos van a vivir mejor que nosotros, ¿no? Y esperemos que sea así, porque la evolución viene siendo así desde hace mucho tiempo y yo creo que va a seguir siendo así. De hecho, sobre todo en Asia, ha crecido muchísimo esa zona del mundo y cada vez hay menos pobres, ¿no? En África, digamos que quizás es donde hay que hacer más deberes, aunque también se empieza a ver importante crecimiento y empieza a haber algo de clase media baja, ¿no? Pero bueno, África va con mucho, obviamente va con mucho retraso, ojalá también ahí le pase lo mismo que le pasó a Asia, que haya un crecimiento exponencial.
Asia se abrió al libre mercado, entraron muchas empresas y eso generó un montón de prosperidad y oportunidades, ¿no? Vamos a ver ahora Roche, que es una farmacéutica suiza. Bueno, pues está en máximos de la historia, es otra compañía magnífica, ¿no? Es verdad que nos pasamos varios años avisando de que si rompía este rango lateral generaba una oportunidad de compra muy, muy clara para largo plazo. Este canal duró 3 años, entonces fuimos muy pesados porque imaginaos eh, todas las semanas subimos vídeos a YouTube, todas las semanas doy conferencias, todas las semanas salgo en radios y entonces, bueno, pues nos dio tiempo a comentarlo muchas veces, ¿no? Entonces, al romper este nivel, dio una señal de compra a largo plazo. Y lo que decimos desde hace tiempo es que es un valor a vigilar para comprar en caídas. Cuando corrige, pues es de esos valores que hay que vigilar para comprar. Por ejemplo, aquí cayó en febrero-marzo, pues es un valor que hay que vigilar para comprar. Otro, en este caso nos tenemos que ir a Dinamarca, del mismo sector, es Novo Nordisk, que además tiene, dentro del sector salud, está en un nicho que desgraciadamente tiene mucho potencial, desgraciadamente, porque es una enfermedad que cada vez tiene más pacientes, que es la de diabetes, ¿no? Bueno, pues es uno de los medicamentos que tiene Novo Nordisk, que está en máximos de la historia. Hoy casi marca nuevos máximos y tiene un enorme objetivo de segundo impulso hacia 512 coronas danesas. A mí me da mucha pena cuando encuentro inversores novatos que no nos conocen o que nos acaban de conocer. Me dicen, David, yo es que llevo desde hace años invertido en Telefónica y en Santander. Y digo yo, uno más en el club del desastre, ¿no? Casi todos nos vienen de ese perfil. Gente que no, pues no sabe de bolsa, obviamente, empieza a aprender y trae de haber comprado las acciones que le suenan, las grandes, las que conoce. Pero las acciones, porque sean grandes, no tiene que ver que sean rentables o que sean buenas. Santander no es una muy buena empresa. Telefónica no es una muy buena empresa. Hay empresas que son más pequeñas y son mucho mejores. Pues yo que sé, Fastenal, que es menos conocida, no es pequeña, no es pequeña, pero Fastenal en España es mucho menos conocida que Santander o Telefónica o BBVA, pero es una empresa de muchísima más calidad, por eso la tengo en mi cartera. Y no para de subir, vamos a ver Fastenal. Esta además está en un sector cíclico, pero es de tanta calidad, es una empresa de tantísima calidad, que a pesar de ser cíclica, mirad el gráfico que tiene. Están máximos históricos. De hecho, esta semana marcó nuevos máximos. Está en subida libre. La llevo teniendo en cartera un par de años, ¿no? Pena no haberla comprado todavía antes, pero bueno, no me voy a quejar porque la verdad que las cosas marchan muy bien, ¿no? Apple, esta la conocemos todo el mundo y es una empresa gigantesca. Es una de las empresas más grandes del planeta. Pues esta otro valor que llevo años diciendo que tengo en mi cartera personal de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque es un valor muy fuerte. Ya ha aguantado caídas muy duras en el valor. Aguanté esta caída que se fue justo al soporte, estuvo a punto de saltarme el stop porque se fue justo al 61.8 de la última subida y perder esa zona hubiera sido muy negativo. Aguanté también esta caída y aguanté esta última caída también. Además, caída que previne, que avisé en YouTube. Dije, va a venir ahora una caída en Apple porque tiene un doble techo y está muy sobrecomprada. Viene de una subida demasiado vertical, le toca un descanso, pero no la voy a vender mientras no pierda soportes de largo plazo, porque el largo plazo supone aguantar caídas importantes. ¿Habéis visto antes el gráfico de largo plazo del SP, de la rentabilidad desde el año 2028? Entonces, yo lo que me agarro es a las acciones fuertes y no me echan ni con agua hirviendo, salvo que haya un cambio de tendencia de largo plazo. Eso supone usar estos muy, muy holgados. Luego, obviamente, en las carteras de corto plazo, como os explicaba antes, que ahora llevamos Hermes o Eurofoods o Euronext, ahí sí que usamos stops ceñidos de un 10%, incluso a veces ajustamos mucho el stop si vemos riesgo de un giro. Pero cuando uno invierte a largo plazo, que yo, pues a nivel personal, gran parte de mi capital lo dedico a una cartera de muy largo plazo, pues mientras la tendencia de largo plazo no cambie, yo mantengo, ¿vale? Y eso significa, tiene la parte buena, que si la tendencia dura 10 años, 15 años, 20 años, puedes ganar mucho dinero, multiplicar por muchas veces, por 5, por 7, por 8 tu inversión en ese valor. En Apple ya he multiplicado y espero multiplicar por más veces, pero tiene también la parte negativa, el hándicap, que supone aguantar caídas muy violentas también, intermedias. Facebook ha tenido caídas muy fuertes también estos últimos 2 años. Yo llevo 2 años siendo accionista de Facebook y en Apple un poco más, ¿no?
Debí de haber entrado antes todavía, obviamente, en las dos, porque son empresas muy buenas, muy potentes. Fijaos Facebook, por ejemplo. Claro, estos son empresas que no se ven perjudicadas en exceso. Apple un poco más, pero Facebook o Alphabet o las que hemos visto farmacéuticas no se ven perjudicadas por esta crisis terrible. Sí que se ve, por ejemplo, perjudicado Renault o Sabadell, ese tipo. Mira, Facebook está ahora mismo marcando un nuevo máximo de la historia. Está en subida libre marcando un nuevo máximo. Los que nos seguís desde hace años, esto no es nuevo. Ya sabéis que estos valores nos gustan. Alguno dirá, David, eres muy repetitivo con Apple, con Facebook, con las acciones de Roche, con Novo Nordisk, con Fastenal. Siempre dicen las mismas acciones. Hombre, a veces añado alguna nueva, ¿no? Por ejemplo, últimamente estoy hablando también de Logitech. Ha habido una fiebre de comprar ordenadores para trabajar en casa, para entretenerte en casa. Bueno, pues es cuestión también de aplicar la lógica, ¿no? Decía Peter Lynch que una manera de aproximarte a las acciones, Peter Lynch es uno de los más afamados value investors, que una manera de tener ideas de inversión es abrir los ojos. Comprar o vigilar acciones que tú utilizas, empresas que tú usas. ¿Cuántos de aquí no conocéis que Apple se usa? Y que Apple crece y que Apple vende muchos iPhones y ahora también vende muchos accesorios. ¿Quién no lo sabe que Apple es una buena empresa? Todo el mundo lo sabe. El problema es que mucha gente compra productos de Apple y muy pocos compramos acciones de Apple. Yo con lo que he ganado en Apple me puedo comprar muchos productos de Apple. La mayoría de personas, de ahorradores, sí compran los productos de Apple, conocen bien la compañía, saben que son buenos productos, pero no invierten en la compañía. Hay que intentar dar ese paso. ¿De acuerdo? Bueno, lo que decía, Logitech. Pues ¿quién no tiene algún producto Logitech en su casa? Si no es el teclado, es el ratón, si no el altavoz, productos periféricos, ¿no? Que además de bastante buena calidad-precio, ¿no? Bueno, pues es una compañía que hemos destacado hace aproximadamente 2-3 semanas en nuestro centro de traders y que lleva ahora una subida brutal, descomunal. ¿Por qué la destacamos en el centro de traders? En el servicio de bolsa más completo que existe en lengua hispana. Pues porque había roto un gran movimiento de consolidación. Fijaos, os voy a enseñar el gráfico Logitech que cotiza en francos suizos, porque cotiza tanto en la bolsa de Suiza como en la bolsa de Estados Unidos, es decir, lo puedes comprar en francos suizos y también en dólares. Hemos destacado este gráfico porque, fijaos, ha roto al alza un gran movimiento lateral, es decir, tienes dos toques arriba y dos toques abajo. Entonces, lo que tenéis que hacer cuando esto ocurre es medir la anchura del canal y cuando se rompe el canal en alguno de los dos extremos, puedes proyectar un objetivo de la anchura del canal. Lo que hicimos fue marcar un enorme objetivo de subida al romper $47, objetivo 65. Y yo creo que lo va a cumplir. Bueno, de hecho va disparado. Esperemos que lo cumpla. Ahora bien, David, ¿es buen momento para comprar ahora que no para de subir y se ha disparado? Ya no era muy buen momento aquí, pero ahora ya aquí es pésimo, porque la subida desde el mínimo de marzo es brutal. Está muy lejos de soporte. El primer soporte es la media 200. Hombre, te podrías plantear a lo mejor y luego tiene otro soporte aquí. Para muy, muy largo plazo, pues a lo mejor te lo podrías plantear aquí entrando con menos capital de lo normal, porque el stop está bastante lejos, pero desde luego aquí no puedes entrar, porque está ya muy lejos de soporte. Pero sí sería un valor a vigilar para comprar. Oye, si no os queréis perder oportunidades, tenéis las puertas abiertas de Bolsa General. Es nuestro trabajo. Yo estoy todo el día, estoy 10 horas diarias buscando las mejores empresas del mundo y las mejores oportunidades para nuestros clientes. 10 horas cada día. Y llevamos así más de 13 años en Bolsa General. Es verdad que ahora hemos pegado un salto brutal y es una locura, ¿no? Hoy pues ha habido muchos inversores que no han podido acceder a este evento porque se han quedado fuera, ¿no? Reventó el límite de aforo. He hecho últimamente algún directo en YouTube. Por cierto, este domingo haré un nuevo directo en YouTube para consultorio en el que contestaré vuestras dudas de inversión para las que no dé tiempo a comentar ahora. Y además haremos algún sorteo interesante. Habrá sorpresas, ¿vale? Este domingo a las 6 de la tarde en YouTube. Nuevo directo en el canal YouTube David Galán. Os recomiendo que os suscribáis para no perderos oportunidades que también comparto de manera gratuita, ¿no? Aunque obviamente no comparto todas, pero también comparto muchas estrategias de manera gratuita. Bueno, pues valor que tiene muy buen aspecto Logitech y lo más probable es que continúe subiendo. Y además es una empresa que todo el mundo conoce. No tiene lógica invertir en bancos porque si tú aplicas la misma lógica que dice Peter Lynch de ir por la calle con los ojos abiertos o vigilar los productos que tú consumes,
pues te das cuenta que tú consumes muchos productos de Procter & Gamble, de aseo, higiene personal, que consumes muchos productos de informática, que consumes Logitech, que consumes Apple, que consumes redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, es decir, Facebook. Facebook son 3 redes sociales en una. ¿Cómo no va a subir? Claro, ¿cómo no va a subir? Microsoft, utilizas productos de Microsoft, pues es otra compañía. Vamos a ver Microsoft y vamos a ver el gráfico. ¿Qué os vais a esperar de este gráfico? ¿Que sea como Sabadell o que sea como el de Logitech, el de Facebook, el de Apple? ¿Creéis que hay lógica a largo plazo y va a ser una acción que ha subido mucho y que está muy fuerte? ¿Qué pensáis antes de que abra gráfico? Los que no conocéis todavía el gráfico. Vamos a ver si tiene lógica esto de la bolsa. Pues mirad, está en subida libre máximos de toda la historia. Este es un valor que recomendamos muchísimo en el año 2013. Nos desgañitamos recomendando para largo plazo ahí Microsoft porque había roto un movimiento lateral, ojo a lo que voy a decir, de 12 años. 12 años que no hizo nada casi la acción. A ver, sí que fluctuó mucho, pero no estaba en tendencia alcista, estaba con altibajos. Pero al romper esta resistencia dijimos, entra en tendencia alcista de largo plazo. Puede ser una muy buena oportunidad. No me esperaba, lo confieso, la subida que ha tenido, porque de hecho es uno de mis principales errores de omisión. No haber entrado ahí cuando la recomendé para largo plazo. Lo que pasa que recomendé más valores y yo tenía que elegir, porque mi capital era limitado. Lo es ahora, siempre el capital es limitado, pero cuando este valor dio compra era mucho más limitado que ahora. Afortunadamente, pues he ido ahorrando más y cada vez invierto más dinero, ¿no? Mi exposición a la bolsa va creciendo de manera exponencial, ¿no? Tanto porque reinvierto lo ganado como porque invierto lo que voy ahorrando también. Entonces, para mí ha sido un gran error de omisión no haber entrado ahí en Microsoft. Entré en otras, pero debería de haber entrado aquí, porque me dio señal de compra y luego resultó, claro, que me dio señal de compra muchos valores. A mí, uno de los problemas que tengo al vigilar unos 2000 gráficos cada mes es que muchos valores me dan señal de compra y tengo que elegir en cuál compro, tanto para las carteras de corto o medio plazo como para la cartera a largo plazo personal. Entonces, para mí este fue un error de omisión, pero me queda por lo menos la satisfacción de haberlo destacado como un valor con muy buen aspecto técnico y con mucho potencial a largo plazo en 2013, ¿no? Cuando estaba a $26. Ahí lo veis a 185 y os digo una cosa, creo que va a subir más. Porque la mayoría cuando ve una subida así le entra vértigo. Dice, no, ya ha subido mucho. Pero claro, si yo os enseñara el gráfico aquí, así, fijaos, no ha subido mucho aquí ya, a 55. No, os enseño así el gráfico, me diréis, no, a 55 no compro porque ya ha subido mucho. Y es verdad que había subido mucho, pero que haya subido mucho no significa que no pueda subir mucho más. Ha pasado lo mismo con Visa o Mastercard. Vamos a ver Mastercard. ¿Usamos tarjetas de crédito en el mundo o no las usamos? ¿Sois consumidores de alguna tarjeta de crédito Visa o Mastercard? ¿No se usan esas tarjetas? Pues vamos a ver cómo va Mastercard. Pues otra acción que ha subido muchísimo y que lo normal es que siga subiendo. Claro, esto es lo opuesto a lo que os comentaba antes, invertir en bancos, vale. Empresas que crecen frente a empresas que no crecen. ¿Los bancos cada vez van mejor o van peor? ¿Abren cada vez más oficinas o cierran oficinas? ¿Cada vez contratan a más trabajadores o despiden trabajadores? Vamos a aplicar el puro sentido común, porque al final la bolsa lo que descuenta es una realidad financiera y económica. Es la realidad. Hay una lógica a largo plazo. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que entendáis que detrás de lo que pasa en bolsa hay una lógica de largo plazo. Las buenas empresas suben, las malas empresas o las que pasan problemas caen. Bankia pues no va del todo bien y por eso ha caído tanto. Facebook, Apple, Roche, Novo Nordisk, Hermes, Grifols, Eurofoods, Viscofan, que es otra empresa de la bolsa española. Les recuerdo una anécdota, ya que además esta conferencia la ha organizado en la F Business School, la prestigiosa escuela de negocios en la que soy docente en A Coruña. Hubo en el primer año que impartí, que dirigí el curso de bolsa presencial más completo en el norte de España, en A Coruña, había un alumno que pues, le gustaba mucho Telefónica. Decía, no, es que Telefónica tiene mucho futuro, yo creo que va a subir mucho, que lo va a hacer bien, es una acción que me gusta, que tiene futuro. Y yo le decía, es una acción que lleva muchos años sin subir, no tiene tendencia alcista, no hay que comprarla, lo normal es que no lo haga demasiado bien. Fijaos que
estoy hablando, me tengo que ir al año 2000, el primer año fue 2010, 2011, es decir, cuando le comentaba esto al alumno estábamos por aquí. Yo decía, es una acción que lleva años sin subir. Claro, mira, el largo plazo pues, estaba en los mismos niveles en 2010 que en el 2007. O sea, no estaba en tendencia alcista. Y yo le ponía de ejemplo Viscofan. Vale, decía, Viscofan en cambio es una acción que está subiendo y que es una muy buena empresa, es mejor que Telefónica. Y me miraba con cara muy rara porque, claro, no le sonaba Viscofan. Y en cambio Telefónica la conocía. Pero esto no es cuestión de ser popular o ser grande. Es cuestión de si crece o no crece. Eso es lo que va a cotizar el mercado. Si la empresa cada vez va mejor o cada vez va peor. Microsoft está creciendo, Facebook está creciendo. Apple es una empresa de enorme calidad que aún crece, a pesar de que ya ha crecido mucho y es una empresa ahora más madura. Ese tipo de acciones son las que deberíamos de intentar tener en nuestra cartera. Empresas que lo hagan mejor que el mercado. Y la mejor manera de detectarlas es estudiar el gráfico. Viscofan se dedica a elaborar envolturas plásticas comestibles, envolturas plásticas para carne, para salchichas, por ejemplo. Es una acción que casi diríamos que es anticíclica, porque probablemente se consumen más salchichas cuando hay una crisis que cuando no la hay, que igual se consume más pescado, más carne, cuando no hay una crisis, más fruta, verdura. Cuando hay una crisis se consumen más salchichas, más productos elaborados. Entonces, diríamos que es anticíclica, es defensiva, pero a nivel extremo esta empresa. Bueno, pues como veis lleva subiendo sin parar desde hace muchos años. La puse de ejemplo y os la publiqué en Bolsa General como uno de mis 5 valores favoritos para largo plazo en 2009. Muchos no me conocíais entonces, pero hicimos un experimento porque llevábamos solo 2 años de andadura en Bolsa General en el año 2009 y quisimos demostrar que esto que os estoy explicando ahora en 2020 funcionaba y funciona. Entonces dijimos, la mejor manera no es decir que funciona, es demostrarlo. Vamos a elegir 5 valores de España y vamos a ver si bate al mercado esa cartera de 5 valores. Y en 2009 elegimos Viscofan, Red Eléctrica, Inditex, CAF y Prosegur. Las subidas que han tenido esos 5 valores fueron brutales durante muchos años. Ahora, Inditex pues está en un momento de bache, ¿no? Digamos, y Prosegur está en una crisis durísima. Yo ya Prosegur ya no sería un valor que recomendaría desde hace año y medio aproximadamente. Pero tanto Viscofan como Red Eléctrica, como, bueno, CAF también ha empeorado un poquito, pero también me gusta, todavía son acciones que son mejor que la media. No son top, es decir, ninguna de esas acciones las tengo en mi cartera porque prefiero acciones todavía superiores. Apple es mejor que estas empresas. Pero quiero decir que en España también hay buenas empresas. Viscofan, Eurofoods tampoco está mal. Celnex no es una empresa de altísima calidad, pero está creciendo muy fuerte y entonces está descontando un crecimiento muy alto. Luego hay empresas de calidad, pero que ahora están pasando un bache muy grande como Amadeus o AENA. Esas serían de las que hay que vigilar si forman un suelo, porque lo que hay que tener son acciones fuertes cuando dan señal de compra. Por ejemplo, aquí Viscofan hace un doble suelo. Es una señal de cambio de tendencia. Te avisa que una caída importante de corto o medio plazo probablemente se ha terminado y toca subir. Es una figura típica de cambio de tendencia. En mi canal YouTube hay un curso gratuito sobre chartismo, donde os explico todas las figuras para los que antes de hacer nuestro curso y de profundizar más, quieren ver pues una introducción, ¿vale? Gratuita. Ahí lo tenéis en el canal YouTube David Galán. Hay una lista de reproducción, una serie que se llama curso para invertir o algo así, y es una introducción a cómo invertir haciendo análisis técnico, ¿vale? Totalmente gratuito. Así que bueno, si os parece, creo que ha quedado bastante clara la exposición de cómo estamos ahora, qué sectores son los que están más fuertes, qué consecuencias económicas trae el COVID, qué sectores son favorecidos y cuáles están siendo perjudicados, qué índices lo están haciendo mejor y qué sectores y qué acciones. Hemos elegido y seleccionado algunas acciones que nos gustan y que lo hacen mejor que el mercado. Voy a terminar con una más, que es Slack Technologies. Esta es una empresa que se dedica a videoconferencias. Bueno, pues claro, ¿le estará yendo bien o mal si hay un montón de empresas que ahora tienen que hacer videoconferencias? ¿Qué pensáis? ¿Que le estará yendo bien o mal? Pues ya lo veis, le está yendo bien, ha roto resistencias y ha activado objetivos. Ha cumplido ya un segundo impulso y tiene un segundo más grande hacia 37,33. Así que bueno, voy a leer algunas de vuestras dudas y terminamos este evento de inversiones con el COVID-19. Os leo atentamente a las preguntas que tengáis. Vale.
Applied Materials, pregunta de Yago. Yago, que además desde Galicia, ¿no? Nos pregunta Yago. También hay preguntas sobre Intel. Bueno, vamos a ver un par de ellas que estamos... además estoy un poco cansado porque ayer subí un vídeo sobre los mejores brokers para invertir. Tenéis un vídeo nuevo en nuestro canal de YouTube sobre los mejores brokers para invertir. ¿Vale? Os lo recomiendo a los que todavía no hayáis empezado a invertir o incluso a los que estéis empezando para saber qué brokers son buenos como intermediarios para operar en bolsa y que son baratos, ¿vale? Bueno, vamos a ver Applied Materials. Esta es una compañía de semiconductores. En general también le está yendo bien, ¿vale? De hecho, está recuperando con fuerza. Es una empresa que tiene buen aspecto. La situaría un peldaño por debajo de las que acabo de comentar, de las Apple, de las Facebook, de las Roche, de las Novo Nordics, de las Amazon o... Amazon no la hemos visto, ¿no? Que es otro valor que tengo en mi cartera. Bueno, en este caso en la cartera que gestiono de la empresa. Y fijaos que está en subida libre, máximos de la historia. No me arrepiento de haber comprado este valor hace casi un año. Me arrepiento de no haberla comprado hace 9 o 10 años o 15 años. De eso sí que me arrepiento. Pero de haberla comprado hace casi un año no me arrepiento, ¿no? Está en subida libre y, bueno, pues sigue subiendo y se ha visto beneficiada por la crisis. O sea, hay empresas que se ven beneficiadas. Pues serían las ideales para tener en cartera. Vamos a ver Intel, que es un valor que me gusta, que tiene muy buen aspecto. De hecho, os confieso que hemos entrado en Intel en el sistema Swing del centro de traders, donde todos los días actualizamos para los clientes oportunidades de inversión. No todos los días hay nuevas estrategias, pero proponíamos Intel y al romper la resistencia pues se ha activado. Es un valor que tiene muy buen aspecto técnico, tiene objetivos por ruptura de rectángulo y por ruptura de gran canal alcista hacia 76,44 dólares y 80 dólares. Así que un valor a mantener en cartera y que desde luego pues tiene muy buen aspecto. Se ha apoyado varias veces en la media de 200. Por cierto, antes me lo preguntabais, es una media de 200 sesiones ponderada. Los que me hacéis esa pregunta, bienvenidos, porque está claro que me estáis empezando a seguir, ¿no? Es algo que hemos repetido mucho. Siempre digo que es la pregunta del millón porque casi la he respondido 1.000.000 de veces, ¿no? Entonces siempre me hace mucha alegría que me hagáis esa pregunta porque significa que se sigue uniendo muchos inversores a la gran familia de bolsistas de éxito que estamos poco a poco construyendo y que cada vez sois más, ¿no? Estamos ya más de 24.000 en YouTube y no para de crecer, ¿no? Valor a tener en cartera, sin duda, y con buen aspecto técnico. No tiene mal timing Intel. Hombre, lo ideal es que hubieras ya entrado cuando lo propusimos, pero claro, si no eras cliente, si no estás todavía preocupado por tus inversiones para rentabilizar tu capital, pues obviamente no tenías la orden de entrada que dimos esta semana para Intel y que se ha ejecutado hace un par de horas. Lo ideal habría sido entrar justo ahí, ¿no? Pero bueno, todavía tiene buen aspecto y no tiene mal timing de entrada. Pero bueno, yo me gustaría que nos perdierais más oportunidades, ¿no? De las que vamos generando. Amadeus es un valor que hemos comprado hace unos días y este no cumple los requisitos de tendencia, de valor fuerte, pero ha dado una señal de giro muy potente y en sobreventa y en pesimismo brutal. Os explico. Para largo plazo yo os diría que compréis solo los valores muy fuertes. Para corto plazo no veo mal que dediquéis una pequeña parte del capital a empresas que tienen buen punto de entrada, pero que no son fuertes, pero tienen un giro, te están avisando de que viene un rebote. Por ejemplo, esto que veis aquí es un doji libélula. Propusimos una señal de entrada si superaba el máximo del día, se activó al día siguiente. Aquí recibí varios correos diciendo, David, qué mal Amadeus, deberías de no entrar en estos valores porque son muy peligrosos. Bueno, varios inversores que, bueno, están empezando y entiendo que tienen dudas sobre lo que hacemos y lo que no hacemos, pero lo que hacemos sabemos lo que hacemos, ¿no? Obviamente muchas veces nos salen malas estrategias, perdemos muchas veces, pero tenemos un proceso inversor y sabemos muy bien lo que hacemos, ¿no? Y había muchas probabilidades de rebote y por eso propusimos la orden de entrada. Es verdad que empezó muy mal la estrategia, pero ahora estamos dentro del valor y fijaos ya la subida brutal que hemos tenido en 3 días, cerca de un 20% ya, ¿no? Así que es un valor que está en fase de rebote y que confirmaría mejoría si supera exactamente los 52,18 euros, 52,18. Así que todavía no está alcista, pero en fase de rebote desde un soporte importante que son los 35,22. Era una empresa de altísima calidad y probablemente lo seguirá siendo si vuelve el turismo. Pero ahora está pasando un bache muy importante y por eso ha corregido tantísimo. Merlin, pregunta de CM. Vamos a ver Merlin Properties.
E insisto que en el directo de este domingo contestaré muchas más dudas de inversión. Bueno, Merlin está muy, muy débil, llamativamente y sorprendentemente débil, porque lo venía haciendo muy bien hasta que dejó esta figura de cambio de tendencia que se llama doble techo y te avisa de caídas, ¿no? Al perder el mínimo entre dos máximos en la misma zona, avisa de caídas y viene una gran corrección. Desplome y luego aviso de un doble suelo que comentamos en directo en el centro de traders, se cumplió el objetivo mínimo y ha vuelto a caer al mínimo. Ahí es donde se está intentando agarrar. Soporte clave 6,74, perdón, 6,68, el mínimo de hoy es 6,75. La vela de hoy no es del todo fea, abre la posibilidad de un rebote, pero tampoco es una vela muy potente, ¿no? Entonces, no es un valor que esté excesivamente fuerte, confirmaría mejoría, incluso un doble suelo, ojo, confirmaría una figura de cambio de tendencia en el corto plazo, mejoraría mucho el gráfico si supera 8,47 y soporte clave entre 6,68 y 6,75. Bueno, veo que hay una locura, un montón de dudas porque os habéis conectado pues un par de cientos de inversores al webinario y bueno, hubierais ido más, ¿no? Pero había límite de asistencia y lo habéis sobrepasado, ¿no? El L'Oréal y Louis Vuitton. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, Louis Vuitton. Vamos a ver Louis Vuitton, que es otra acción que me encanta, ¿no? Esto también tiene lógica. A ver, dentro del sector lujo hay algunas acciones que han sufrido un poco más que otras. Louis Vuitton ha sufrido un poquito, pero es una acción que me gusta mucho y está a punto de romper resistencia. Si supera 3,64,30 euros, apuntaría a mayores subidas, ¿vale? Apuntaría a subidas para corto o medio plazo. Es una acción de altísima calidad. Un escalón solo por debajo de Apple, pero también es una empresa maravillosa que siempre ponemos de ejemplo como empresa de calidad y fuerte de la bolsa europea. Al final es pura lógica. Cada vez hay más chinos, más árabes, más multimillonarios en Dubái, en Arabia Saudí, en China, que compran productos de lujo, que compran productos de Louis Vuitton, también en Europa, pero ha habido zonas de crecimiento muy fuertes en el mundo, mucha más gente incorporándose a la clase media y también a la riqueza y al sector de lujo, y esta es una de las empresas líderes del sector y por lo tanto pues los viene haciendo muy bien y probablemente lo seguirá haciendo muy bien. Taiwan Semiconductors. Bueno, esta es otra empresa que llevamos comentando desde hace años como una empresa de calidad, una empresa buena. También estaría un escalón por debajo de las Apple, de las Facebook o de la Roche o Novo Nordisk, pero es una empresa también de calidad, fabricante de semiconductores, como el nombre ya indica, ¿no? Es que es un sector que tiene futuro, tiene presente y tiene futuro. Es verdad que ha corregido bastante. En general, el sector ha sufrido con la caída de febrero-marzo, pero se viene recuperando bastante bien. Aquí confirmaría vuelta a máximos si supera 54,69 como escenario más probable. Hay mínimos crecientes. Simplemente tenéis que marcar los zigzags de cómo sube y podéis ver cómo va haciendo mínimos y máximos crecientes. Bueno, pues el soporte clave lo tendríamos aquí y aquí ya. Bueno, aquí tiene un soporte intermedio, pero primer soporte clave 47,72. Bueno, no tiene el camino tan despejado como las acciones que hemos visto antes, pero tampoco tiene mal aspecto. Lo que pasa que a la hora de elegir yo casi preferiría que siguierais lo mejor de lo mejor, ¿no? Que compráis las acciones más fuertes del mundo, las que vamos seleccionando en nuestros informes mensuales y anuales de bolsa general, y no os conformaréis con acciones algo peores o con acciones mediocres y mucho menos con acciones malas directamente, ¿no? Obviamente hay que intentar evitar las malas. Yo que un inversor me diga, hombre, he comprado Nvidia o Taiwan Semiconductors, bueno, pues dentro de que no son las mejores de las mejores, sí que son buenas empresas, ¿no? Pero lo ideal sería ir a las mejores de las mejores, que para eso pues estamos 10 horas diarias intentando seleccionar las más fuertes del mundo. Ajol, pregunta de César. Ajol es una muy buena empresa también que lo está haciendo muy bien, que además la crisis no le ha afectado mucho, no tiene la calidad de las que hemos visto hasta ahora, pero lo está haciendo muy bien dentro de Europa. Eso sí, tiene una resistencia fuerte en los máximos de la historia, que son los máximos de noviembre del año pasado. Si lo supera, subida libre y lo más probable es que veamos más subidas. Ahora está consolidando un poquito tras una subida muy fuerte y de romper esa zona, pues apuntaría a mayores subidas. Vale, así que sería un mantener, aunque hay acciones que me gustan más, pero es una acción que se podría tener en cartera perfectamente. Si cumple los requisitos en cuanto a fortaleza, como veis, viene subiendo desde hace ya muchos años, viene con un ciclo alcista muy largo desde hace casi 20 años, ¿no? Así que no tiene mal aspecto, pero quizá hay alguna empresa que me gusta más, ¿no? Y luego es importante la tendencia, que es en lo que más me he centrado ahora, pero también es muy importante el punto de entrada, que es lo que hay que intentar afinar. No es lo mismo comprar Amazon hace 4 meses que comprar Amazon hoy.
Y no es lo mismo comprar Alphabet cuando os confesé y os avisé a todos los seguidores de nuestro canal YouTube, porque no solo se lo comenté a los clientes del centro de traders en directo, sino que unos días después, un poquito más arriba, también lo dije en el canal YouTube a todos los que nos seguían. Es decir, más de 20.000 inversores son conscientes y les avisé que había comprado Alphabet aquí. Aquí les avisé que había comprado Alphabet, lo había comprado aquí. Aquí lo avisé en directo en el centro de traders. Y aquí, unos días después, les avisé que acababa de comprar Alphabet en mi canal YouTube, les comenté que acababa de entrar, ¿no? Me decís muchos ahora por el chat del seminario que fuisteis testigos. Claro, no es lo mismo comprar Alphabet aquí que comprar Alphabet cuando la compré, que le voy a quitar esto para que se vea exactamente dónde la compré para mi cartera de largo plazo. La compré aquí porque estaba justo en el soporte clave de largo plazo que llevo repitiendo desde hace años, que tenía un soporte muy importante Alphabet en niveles ligeramente por debajo de $1.000. Bueno, pues cuando vi que caía hasta ahí, tenía liquidez, porque me habían saltado algunos stops en la caída, y aproveché esa liquidez para entrar en compañías de altísima calidad, y una de las elegidas fue Alphabet. Y no me arrepiento, ¿no? Porque lleva un rally impresionante, va camino de un 40% en mes y medio, ¿no? O sea que, bueno, en 2 meses. La verdad que muy bien, ¿no? La mayoría de los valores que tengo en mi cartera personal de largo plazo son americanos y la mayoría de los que tengo son tecnológicos. No todos, pero muchos sí que son. Bueno, hasta aquí este seminario. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageal.es. Agradecer la organización a la F Business School, pues la escuela de negocios de más prestigio de Galicia, que ahora pues ya está dentro de la Universidad CESUGA. Y bueno, pues ha sido un placer. Gracias de verdad por el seguimiento brutal que hacéis de todos los eventos donde participo. Es una locura, estoy sobrepasado. El domingo tendréis una nueva oportunidad para dudas en el directo consultorio con sorteo que haremos en YouTube a partir de las 6 de la tarde. No me enviéis dudas, por favor, a redes sociales porque me es imposible contestarlas a todas. Me llegan más de, entre dudas y correos que me llegan preguntándome por valores, me llegan más de 2.000 al mes ya, más de 2.000 dudas al mes. Obviamente es imposible y por eso, pues parte de mi día a día lo dedico gratuito para vosotros, en consultorios de radio gratis, en YouTube gratis o en seminarios como este gratuitos, ¿vale? Pero es imposible que os conteste de uno en uno. Me podéis seguir también en el canal en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en el Facebook personal David Galán Bolsa General, en mi Twitter personal David Galán Bolsa, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en el canal YouTube David Galán, donde ya somos más de 24.000, está creciendo muy rápido, en el Instagram, que lo he creado hace poco, ya somos más de 3.000, y cualquier duda que tengáis sobre cómo formaros, cómo aprender a invertir, cómo uniros a los ganadores, cómo tomar riendas de vuestro dinero, de vuestro patrimonio, cómo aprender a invertir correctamente y tener éxito a largo plazo, hacer las cosas con sentido común, cómo seguir nuestras carteras o nuestros sistemas, nos podéis enviar un correo a bolsageal@bolsageal.es. Y ahora, si me permitís, voy a hacer un descanso porque no he parado de trabajar. Llevo una semana muy completa, voy a parar un poquito, agradeceros a todos la confianza. Muchas gracias a todos y muy buenas inversiones. Bueno, muchas gracias, David, por este webinar. La verdad que ha sido un privilegio y muchas gracias por tu tiempo. Y gracias a todos vosotros por haber participado y acompañarnos. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo y buenas noches.